Vamos a venir ahora con la palabra del Señor. Yo misma estoy siendo ministrada mientras hago estos estudios, mientras predico, mientras medito en esta palabra que he estado recibiendo del Señor. Y gracias al Señor por su palabra, porque su palabra es buena, su palabra nos bendice, su palabra nos ayuda en todas las cosas, amén, nos guía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, amén. Vamos a orar para pedirle al Espíritu Santo que nos hable Él, que necesitamos que sea Él quien hable. Esto que hoy voy a predicar creo que es el talón de Aquiles de la mayoría de los cristianos, pero esas cosas debemos cambiarlas, y es traer el arca a nuestras vidas, traer el arca a la casa, traer el arca de Dios a la casa. Así que vamos a orar. Padre precioso que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que no sea yo hablando, sino tú. Bienvenido, Espíritu Santo. Toma con toda libertad este culto, porque es por ti, para ti y de ti. En el nombre de Jesús. Padre, declaramos a Jesucristo Señor de nuestras vidas, Señor de la obra que hacemos, Señor de todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias al Señor. Estoy muy contenta, estoy muy gozosa. Hemos estado visitando los hogares y hemos estado viendo a Dios hacer pero proezas, maravillas, administraciones, liberaciones. Cosas lindas han estado ocurriendo en nuestras vidas. Así que vamos a empezar. El nombre de esta prédica es trae el arca a tu casa, o trae el arca a tu vida. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Y vamos a irnos a segunda de Crónicas, capítulo 6. Vamos a estar ahí un poquito para luego pasarnos a otros versos que van a respaldar. Segunda de Crónicas, capítulo 6, verso 7. Algo de esto yo toqué en uno de los hogares que yo fui, pero hoy quiero hacer como una serie de dos partes. Hoy es que debemos hacer para traer la presencia del Señor a nuestras vidas. Traer el arca a nuestras vidas es traer la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento, cuando Dios le dio las directrices a Moisés para que construyera un tabernáculo en el desierto, no era un templo de paredes y eso, sino que estaban en tiendas de campaña. Él le dio todo, le dijo que tenía que poner unas puertas así, que tenía que dividir el tabernáculo en tres partes, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el atrio estaba el altar del sacrificio. Ahí las personas llevaban sus ofrendas y ahí las personas llevaban sus sacrificios por el pecado. Después seguía el lavatorio, donde era que se lavaban los pies y las manos. El lavatorio estaba hecho de los espejos de las mujeres, y eso representaba que debíamos estar limpios, porque a la hora de lavarse se podía ver en el lavatorio mismo. El mismo lavatorio era como un espejo, el agua cristalina era como un espejo para ver cómo andaba su camino con el Señor. Por eso debían lavarse los pies, debían lavarse las manos, que posiblemente se habían ensuciado o ensuciado no, se habían llenado de sangre en el sacrificio, no lo sé. El asunto es que el sacerdote, después de haber hecho el sacrificio en el altar del sacrificio, el altar de bronce, pasaba
a entrar, había una puerta que dividía el atrio del lugar santo, y en esa puerta usted traspasaba esa puerta. Todo, ya vimos en la iglesia el año 2019, hicimos un estudio profundo sobre lo que era el tabernáculo, pero a lo que yo quiero llegar es que en el segundo aposento, en el lugar santo, estaba la mesa de los panes de la preposición. Al frente estaba el candelabro de oro con 7 campanillas, donde ahí se echaba el aceite y se prendía, y debía estar encendido día y noche. De eso voy a tocar el domingo, porque eso es algo que yo quiero enseñar. Yo misma lo estoy aprendiendo o repasando, pero mucho aprendiendo. Y también ahí estaba el altar del incienso, ¿verdad? Y había que quemar ese incienso, un incienso que llevaba una fórmula exacta, que el Señor decía cuál era esa fórmula. Y si se usaba esa fórmula o se comercializaba, la persona moría. Y es porque eso representaba la adoración al Señor. Y después de eso habían 7 velos, y los 7 velos daban lugar al lugar santísimo. Al lugar santísimo no entraban los sacerdotes, ni menos el pueblo. Al lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote. ¿Y qué había dentro de ese último aposento? Estaba el arca del pacto, el pacto que Dios había hecho con Israel. Era como una caja con una tapa encima, y en la tapa estaban esculpidos 2 querubines con sus alas así, viendo uno hacia el otro, y dentro del arca estaban los 10 mandamientos escritos en piedra, que el mismo Dios los había escrito. Estaba la vara de Aarón, que reverdeció para elegirlo como el que Dios había señalado para que fuera el sumo sacerdote. Y también estaba un gomer de maná. El maná no duraba nada, de un día para otro, si no se gastaba, se agusanaba. Pero el maná que echaron ahí en ese gómero o en esa vasija, ese maná nunca se agusanaba. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando el sacerdote ofrecía sacrificios y se hacía todo lo que tenían que hacer y entraba al lugar santísimo, la presencia de Dios descendía en medio de los querubines. Ahí descendía la presencia de Dios. Por eso el sumo sacerdote debía llevar unos trajes especiales y debía llevar un cinto amarrado con un mecate largo hasta afuera, y en sus borlas, en lo que nosotros llamaríamos en su ruedo, debía llevar unas campanitas. Dice que las campanitas debían estar sonando y sonando y sonando para que Aarón no muriera. Oiga, qué tremendo, qué importante es conocer un poquito acerca de la palabra del Señor. Y si en algún momento el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo sin estar bien con Dios, sin haber hecho sacrificio por el pecado de sí mismo, sin haber hecho las ofrendas como debían ser, y él entraba al lugar santísimo, por estar ahí la presencia del Señor, el sacerdote caería muerto. Y como nadie podía sacarlo, porque el que entrara a sacarlo moriría por la presencia de Dios, entonces para eso era el mecate, lo alaban hasta afuera para darle sepultura. Qué montón de cosas ricas para poder aprender acerca del tabernáculo, para aprender acerca de los propósitos de Dios, porque Dios no puso esta campanita aquí porque la quiso poner. Para Dios todo tiene un porqué, para Dios todo tiene un propósito más que embellecer. Él siempre, todo el tabernáculo era sumamente profético, todo el tabernáculo apuntaba a Jesucristo. Todo el tabernáculo apuntaba a la llenura del Espíritu Santo. Todo el tabernáculo era algo profético. Entonces,
Ellos por años tuvieron el, el arca en tiendas, luego dejaron el desierto y tenían el tabernáculo dentro del campamento de ellos, pero resulta ser que hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Entonces el Señor mandó que el tabernáculo se pusiera afuera del campamento, así que el que quería buscar a Dios ya no iba a estar adentro, sino tenía que ir y buscarlo. Y de eso estoy hablando, es que hay gente tan indiferente a la presencia del Señor, hay gente que ni le importa, es más, hay personas que ni piensan si tengo o no tengo la presencia de Dios en mi vida, si la presencia de Dios está morando en mi casa. Y eso es importante. Cuando David fue rey, él empezó a acumular oro, dinero, piedras preciosas, maderas, de todo, porque él soñaba con hacerle a Dios un gran templo, un templo que fuera digno de Dios. Él quería que el arca del pacto se llevara a un lugar más hermoso para honrar al Señor. Sin embargo, el Señor no le permite a David hacer el templo, porque David había sido hombre de guerra y sus manos habían derramado mucha sangre de sus enemigos. Por eso Dios no le permite, pero le dice: pero es bueno que lo tengas en tu corazón. Sin embargo, quien me va a construir este templo no serás tú, sino tu hijo Salomón, que te sucederá en el trono. O sea, sucederá significa que cuando él muriera, quien quedaría en el trono, a pesar de que él tenía muchos hijos, el que iba a quedar en el trono no iba a ser ni el primogénito, ni el hijo de fulano, ni mengano. El que Dios dijo que fue Salomón. Y así dice el verso 7, ya le di el contexto, amén, de lo que está ocurriendo. Y dice: y David mi padre, aquí está hablando Salomón, después de haber construido el templo que Dios le había dicho, que David le había ofrecido a Dios, y que Dios había dicho que no lo construiría David, sino Salomón. Y cuando ya Salomón termina de hacer el templo, que fue algo pero sorprendente, la cúpula toda arriba era de oro, para que la gente que venía por los desiertos largos y de todo, el sol donde resplandecía sobre la cúpula brillaba como cuando ponemos un espejo al sol. Todos los escudos eran de oro, las cucharitas eran de oro, de bronce, de plata. Los materiales que se usaron fueron los mejores linos retorcidos. Fue algo maravilloso lo que se usó, los materiales y de todo para construir el templo. Y dice Salomón: y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Mas Jehová dijo a David mi padre: respecto a haber tenido en tu corazón deseo de edificar casa a mi nombre, bien has hecho en haber tenido eso en tu corazón. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Y Jehová, dice Salomón, ha cumplido esta palabra que había dicho. Pues me levanté yo en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Y en ella he puesto el arca, el cual está el pacto de Jehová que celebró con los hijos de Israel. Qué importante, hermano. Salomón invirtió cualquier cantidad de oro, cualquier cantidad de plata, cualquier cantidad de bronce, cualquier cantidad de cedros, de pieles, de linos, de especies, lo mejor de lo mejor para construir el templo. Pero ¿qué hubiera sido ese templo si Salomón no introduce el arca? Es que era casa de Jehová, y una casa de Jehová sin Jehová es un simple edificio. Y Salomón entendió perfectamente.
Dios había puesto desde antemano cuando el arca por el pecado de los israelitas se había perdido y estaba en manos de los filisteos. David recuperó el arca. David empezó a mandar a traer el arca y después el arca estaba en casa de Obed-edom y David quiso mandar a traerla, pero los muchachos que la mandaron a traer no usaron las reglas que Dios había dado, la tocaron con sus manos. Uzías la tocó con sus manos y cayó muerto porque nadie podía tocar esa arca. Es que verdaderamente, es que Dios no miente. Si Él dijo que Él iba a poner su presencia en esa arca, ahí estaba la presencia de Dios. Ellos iban a la guerra y siempre les gustaba llevar el arca porque sabían que si iba la presencia de Dios, ellos ganarían cualquier batalla. Así el enemigo fuera poderoso, así el enemigo lo superara en número, en armas, en carruajes, en escudos, en armamento. Dios siempre les daba la victoria. Hoy, amado pueblo del Señor, no es diferente las cosas. Hoy el pueblo de Dios debe entender lo importante de tener la presencia de Dios, no solamente en su vida, sino en su hogar. Traer el arca a la casa es lo más importante, porque Dios, dice Jesús, separados de mí nada podéis hacer. El Espíritu Santo desea, el Espíritu Santo quiere que tú traigas el arca, que tú traigas su presencia a tu casa, a tu vida. Y es tan importante porque Salomón sabía que había traído oro, que había traído piedras preciosas, que había traído plata, que había traído qué sé yo, bronce, que había traído lino, finos, especies. Pero ¿qué era eso si el Espíritu Santo no estaba? Yo no constantemente, cuando hago un culto presencial o un culto virtual, yo siempre le digo: Señor, yo voy a ir a hacer ese culto con todo mi amor, pero tú debes estar ahí, porque ¿cómo voy a hablar de Dios sin Dios? ¿Cómo voy a hablar del Espíritu Santo sin el Espíritu Santo? Si Él es el que tiene que dar testimonio de sí mismo, si Él es el que tiene que glorificar a Cristo, no puedo hacerlo sin su presencia. Y hoy quiero decir, pueblo de Dios, es tiempo de entender que somos un pueblo apartado, una nación elegida, escogida, un pueblo separado, consagrado por Dios para la gloria de su nombre. Y no podemos darle gloria a Él sin su presencia. Debemos traer la presencia de Dios a nuestras vidas. Debemos traer la presencia de Dios a nuestros templos. Debemos traer la presencia de Dios a nuestros hogares. Yo siempre escucho al pastor Ricardo Rodríguez, que tiene una iglesia de más de 50,000, y dice que él en el año 93 tenía solo 70 miembros y que daban tumbos por aquí y que se cogía un edificio y de ahí los echaban y tenían que ir a buscar otro. Y dice que él entonces empezó a buscar estrategias de crecimiento y empezó a usar primero que los encuentros, que todo tipo que le habían servido a otras iglesias. Pero uno debe buscar lo que Dios tiene para uno. Uno no debe imitar a otros más que a Cristo. ¿Por qué? Porque lo que Dios usó para Carlos Anacondia quizás no sea lo que va a usar para Ricardo, y lo que Dios usó para Benny Hinn no es lo que Dios va a usar para Cash Luna, para decirle algo. Dios para cada rebaño tiene una estrategia, una forma en que van a tomar las almas para Jesús. Y él dice que probó de todo. Dice que él era un perseguidor, que iba a todo lado, que donde había un avivamiento a él iba a visitar,
visitar, fue a Colombia, estuvo en Gales, estuvo en la calle Azusa y dice que no pasaba nada. Pero un día en el año 93 dice que el Espíritu Santo, y eso es lo que tú y yo necesitamos. El Espíritu Santo visitó la iglesia Avivamiento y aquello fue la gloria de Dios. Hoy, muchos años después, tienen un avivamiento que lleva, no sé, saque números 7 y 20, 27, 28 años de estar viviendo un avivamiento continuamente. Los pastores vienen de todas partes del mundo a ver qué está ocurriendo en avivamiento, por qué hay ese mover de Dios. Hermanos, es que la gente está cansada de religión, la gente está cansada de reglas, de rituales, de ritos. La gente quiere la presencia de Dios, la gente quiere ver la presencia de Dios en sus vidas, en la iglesia, y por eso nos hemos puesto como meta traer la presencia de Dios. Dice el hermano Ricardo que cuando él andaba buscando cómo hacer crecer, Dios le dijo: no lo hagas, no es así que voy a trabajar contigo. Trae mi presencia al altar y yo te bendeciré. Y desde ese momento él empezó a tener una intimidad con el Espíritu Santo y a ver a Dios moverse en su vida. Hermanos, eso es lo que el Espíritu Santo quiere que tú y yo hagamos. Yo les estoy hablando, como dice Pablo, como si el mismo Dios les rogara por medio de nosotros, reconciliados. Dios quiere que tú vuelvas en amistad con Él. Dios quiere que tú tengas la presencia de Dios en tu vida. Esto no se puede pedir prestado. No puedes vivir de la unción de tu hermana, ni de tu hermano, ni de tu papá, ni de tu mamá, ni del pastor, ni de la pastora. Tú tienes que traer el arca a tu casa. Dios se puede aún derramar con el hermano que duerme en el mismo cuarto contigo y no traer la presencia de Dios a tu vida. Esto es algo personal. Esto es algo que solo tú y Dios pueden hacer juntos. Pero por eso empezamos este culto diciendo: yo te busco, porque hay hambre y sed de su presencia, hambre y sed de traer la presencia de Dios a la vida de cada uno de ellos. Vea lo que pasa cuando Dios está en una casa. Vean cuando la presencia de Dios está en una casa. Leamos 2 de Crónicas 6, en el verso 17. Dice: ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase tu palabra que dijiste a tu siervo David. Mas ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? Salomón está haciendo una pregunta importantísima. ¿Habitará Dios con el hombre en la tierra cuando Él es el Dios todopoderoso que habita en santidad, que la gloria lo cubre? Dice Salomón: he aquí, los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que he edificado. Aunque el templo era grande, aunque el templo era majestuoso, Salomón entendía que era solo algo simbólico, que a Dios nadie lo puede, una casa, un espacio pequeño jamás lo va a contener cuando Él es el Dios de todo el universo, que hizo los billones de estrellas, de galaxias, hizo los billones de satélites, planetas, asteroides, hizo cada planta, cada insecto, cada animal, cada persona, cada niño, cada niña, cada hombre, cada mujer que ha vivido sobre esta tierra. Su mano los creó. Cada flor, cada árbol, cada animal, cada perrito, cada gatito, cada serpiente, cada toro, cada
Cada cosa Él lo hizo. ¿Cómo pretender que un Dios tan grande y poderoso pueda habitar en una casa? Sin embargo, Él conocía que Dios era un Dios de pactos y que había hecho un pacto con David y un pacto con Israel. Dice, mas tú, aunque los cielos de los cielos no te puedan contener, mucho menos esta casa que he edificado para ti, le dice, mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Qué diferente es cuando un hombre, una mujer oran y han traído la presencia de Dios a su rincón de oración, han traído la presencia de Dios a su aposento, han traído la presencia de Dios a sus casas, han traído la presencia de Dios a sus corazones. Oiga, cuando usted hace esto, Dios aquí está prometiendo que toda oración que hagas, Dios la va a oír. Y Pedro dice que si pedimos conforme a la voluntad de Dios, sabemos que hemos sido oídos. Y si hemos sido oídos, tenemos lo que pedimos. Y ahora Salomón está diciendo, ahora tu oído estará atento a oír la voz de las oraciones que se hagan en esta casa. Y si Dios oye tu oración, es porque Dios va a levantarse, a cumplir, a ayudarte, a defenderte, a suplir lo que sea que estés orando, a sanarte. Pero tienes que levantarte. Trae tu presencia al Señor, trae tu presencia a Dios. Yo estoy visitando hogares, hermanos, pero yo le voy a decir algo. Mi experiencia me ha enseñado. A mí muchas veces las personas me dicen, uy, venga a orar aquí, porque aquí a que saque chamucos. Así me dicen. Y entonces no se trata de eso, hermano. Usted es el dueño de la casa. Usted es el que vive en esa casa. Yo puedo ir a orar como estoy yendo a hogares a bendecirlos como hija y sierva de Dios que soy. Pero eso no va a funcionar si la presencia de Dios usted no la ha traído a su casa. Dios quiere que traigas la presencia de Dios a tu vida, que traigas la presencia de Dios a su casa, que traigas el arca. Y sigue diciendo, que tus ojos estén, verso 20, que tus ojos estén abiertos. ¿Quién no quiere esto? ¿Quién no quiere esta oración que está haciendo Salomón? Dice que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Asimismo, que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hicieren oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. ¡Wow! Qué hermoso es tener la seguridad cuando oramos que la presencia de Dios ha descendido. Nunca menosprecies al Espíritu Santo. Nunca menosprecies la presencia de Dios. Yo he estado en cultos y ha estado Dios derramándose y la gloria de Dios está bajando, y he visto a gente pegada al celular hasta haciendo negocios. He visto a gente, el domingo me pasó que estaba cayendo la gloria de Dios y una mujer estaba metida en Facebook y se veían donde pasaba todo lo de Facebook, viendo Facebook en medio culto. Por Dios de la gloria, usted no ha entendido, usted está muy apartado de lo que es la presencia de Dios. Si usted no sabe reverenciar su presencia, Dios merece ser honrado, Dios merece ser reverenciado, Dios merece ser adorado, Dios merece ser santificado. Él no puede habitar en una casa donde un día
qué sé yo, se hace una fiesta de droga, de licor y de todo, y otro día se hace una célula. No funciona así, hermanos. Él es muy celoso y muy santo. Él ama la santidad. Dice que con los íntegros es toda mi complacencia. Dice la Biblia que la presencia del Señor está con los que andan en justicia. ¿Quién quiere dejar ya de vivir un cristianismo light que está tan de moda? Hermanos, hasta yo he visto hasta siervos de Dios que ahora son, como decía mi abuela antes, agogó, por Dios de la gloria. Casan a una persona y que felices para siempre, y en la misma iglesia se consiguen otra novia y el pastor los vuelve a casar. Yo digo, Padre de la gloria, ¿qué pasa con el pueblo? ¿Qué pasa con la santidad? ¿Qué pasa con la presencia del Señor? Escuché de un joven que ministraba en una iglesia muy grande y en el día él tocaba, no sé si era el piano o creo más bien que era el bajo lo que él tocaba, y él tocaba el piano y el bajo en la iglesia, y en la noche tocaba en un nightclub. Oh my God, eso no lo puedo entender. Ya, iglesia, es tiempo de despertarnos, es tiempo de manejar la presencia de Dios en nuestras vidas. Antes de terminar, yo quiero que te vayas a Éxodo capítulo 33. Éxodo capítulo 33, y vamos a leer salteadito porque el tiempo está corriendo y no quiero correrme una puertita, por favor, para ver la hora. Capítulo 33, está Moisés guiando al pueblo de Israel. Está Moisés caminando en el desierto. Y dice, y Jehová, verso 1, dijo a Moisés: anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera el cananeo y el amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. ¿Por qué estaban tristes el pueblo? Oiga bien, lea para que escuche. Dice, porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Oh Dios, yo lloro cuando leo esto. ¿Por qué? Porque Dios había sacado a ese pueblo con mano poderosa. Habían visto las 10 plagas caer. Habían visto el mar rojo abrirse. Habían visto que Dios les había provisto agua del pedernal. Y como lo dije en un culto anterior, no era una botellita de agua. Esa agua tenía que ser suficiente para alimentar a más de 1,5 millones de personas, más todas sus ovejas, sus ganados, sus crías y todo. O sea que fue aguas abundantes lo que Dios les dio en un desierto. Milagros sobrenaturales. Habían visto caer las hojuelas del maná del cielo que tenían un sabor como a miel y era algo exquisito. O sea,
pan del cielo comieron. Y también había Dios dado carnes y había enviado sus codornices para que ellos tuvieran para hacerse su pollito guisado o su pollito asado o con papas. Habían hecho habían visto a Dios sostenerlos por 40 años. Habían visto la nube de gloria de Dios en el Sinaí. Habían visto la mano de Dios defendiéndolo de sus enemigos. Habían visto la nube que los protegía de ese sol fuerte en un desierto y la nube de fuego que los alumbraba y los calentaba durante la noche. Y por más milagros que habían visto, no los recordaban. Era un pueblo quejumbroso, un pueblo que Dios nunca le quedaba bien, que si Dios le hacía un milagro, estaba viendo lo que le faltaba. Y hay gente hoy así, pero ¿cómo me le fue con el negocio? Bien, pero bueno, ahora todavía nos falta. Bien, gracias a Dios, estamos avanzando, pero la gente más bien está deseosa de contarme lo que les falta, lo que no tiene. No glorifican a Dios por lo que tiene. Ellos tenían carne, tenían pan, tenían agua y tenían su ganado, por eso tenían leche y tenían podían me imagino que comer de sus ovejas y de todo. Sin embargo, ellos estaban recordando las cebollas, imagínense, las cebollas y los puerros y las carnes de Egipto, y no se acordaban de los latigazos, de la esclavitud, del pan con hambruna, del tener que edificar esas ciudades gigantescas para los egipcios, esas pirámides. Eso no se acordaban. Porque el que tiene corazón malo no es corazón agradecido. Le enseño, amada y amado, cuando usted no tiene corazón bueno, siempre encuentra el pelo en la sopa, siempre ve, el lunar, el punto negro en la pared blanca. Los que tenemos corazón agradecido, hasta por lo menos, por lo mínimo, la persona está agradecida. Un pastor contó una anécdota bien cómica y dice que un hombre tenía 2 hijos y que uno era bien agradecido y el otro era quejoso y siempre estaba protestando por todo, y eran gemelos. Y vino el día de su cumpleaños y el papá dijo: ¿yo qué puedo hacer con este hijo que siempre está quejándose, siempre está viendo lo malo, siempre ve el día oscuro, nunca ve las cosas bien? Y entonces dice que para el cumpleaños alistó 2 cajas iguales, pero al hijo que se quejaba mucho le puso un reloj carísimo, un reloj suizo carísimo. Esto es una anécdota, no es real, por supuesto. Y dice que al otro hijo en una caja le puso una cantidad de estiércol de caballo, y entonces le entregó los regalos a los hijos. Y cuando se lo entregó al hijo, dijo: wow, un reloj tan caro, ¿para qué lo quiero? No se puede salir ni a la calle, es capaz que me asaltan, y seguramente que si se descomponen los repuestos son muy caros. Y en vez de agradecerle, vio todos los peros al reloj. Y el otro hijo, cuando abrió su caja y vio esa cantidad de monona de estiércol de caballo, eso lo contó un pastor, yo no sé de dónde agarró él esa anécdota, y él dice que el hijo se quedó mirándola y ese hijo era agradecido con todo, y entonces él se puso a reír y a reír y a reír y se reía a carcajadas, y el papá le dice: wow, dice, ¿por qué te estás riendo si lo que puse fue estiércol de caballo? Y porque si este estiércol es de este tamaño, ¿cómo crees que será el caballo que me va a venir? Y hay gente que siempre ve las cosas, la parte buena de lo malo, pero hay gente que solo ve lo malo, que solo quieren que Dios les haga las cosas a su manera. Y Dios, dice el Pablo, la multiforme sabiduría de Dios.
Así que seamos agradecidos. Y este pueblo, Dios les dijo, vean, les voy a repetir lo que Dios dijo. Dios dijo dos cosas. Dice, yo enviaré delante de ti el ángel y echará fuera al cananeo y a todos. Y dice, pero yo no subiré en medio de ti porque eres pueblo de dura cerviz. No sea que te consuma y en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, ¿quién no va a ponerse triste que Dios le diga que va a enviar el ángel y que él no va a ir? Pero ellos no oyeron esa parte. Esa parte no les importó. Ellos se pusieron tristes, se pusieron sus atavíos de ceniza, se pusieron tristes, pero no porque Dios había dicho que no iba a ir con ellos, sino porque les había dicho que era pueblo de dura cerviz. ¡Wow! Y lo eran. Y tras de que le dijeron las verdades, tras de eso se pusieron tristes. Y tras de eso lo que le preocupaba era que Dios los matara. Y porque Dios dijo, no sea que yo los consuma en el camino. Y dice, y oyendo el pueblo esta mala noticia, la mala noticia no era lo más que Dios no fuera con ellos. Para mí no había mala noticia, pero ellos no lo vieron así. Dice, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Wow, eso fue lo que les importó. Lo que les importó fue que Dios los matara. Lo que les importó es que les había dicho pueblo de duro cerviz, pero no les importó que él había dicho, no voy a ir con ustedes. Sin embargo, cuando Moisés oye esto, a Moisés sí le importa. Y entonces Moisés dice en el verso 12, y dijo Moisés a Jehová, mira, tú dices a mí, saca este pueblo, y no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado gracia delante de mis ojos. Ahora pues, si te he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. No le dijo que le mostrara el camino para seguir, sino el camino para llegar a él, a Dios. A Moisés le importaba Dios, no le importaba nada más ni el camino. Él sabía que si tenía a Dios, tenía todo lo demás. Y dice, para que te conozca, muéstrame el camino. ¿Cuántas personas me están oyendo y tienen que hacer esta misma oración y decirle, Señor, muéstrame el camino para traer el arca a mi vida, para traer tu presencia a mi casa? Muéstrame para que yo te conozca a ti. Eso era lo que le importaba a Moisés. A Moisés no le estaba importando otra cosa. A Josué y a Moisés no les importaba más que la presencia del Señor. Y dice, y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. ¿Qué es lo que Moisés está hablando? ¿Qué es lo que Moisés está diciendo? Este pueblo de por sí es tuyo. Nada más yo lo único que quiero es que me muestres el camino para llegar a ti. Y el Señor, y entonces le dijo el Señor, qué lindo, le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo. Acababa de decirle que no iba a ir, pero a ver, un hombre, uno entre 1,5 millones de personas, Dios encontró 1 o 2 quizás con Josué que sí querían a él, que sí lo querían en su casa, que sí lo querían en su vida. Entonces Dios le dijo a Moisés, Moisés, mi presencia irá contigo. Cuando hay un hombre, una mujer que anhela la presencia de Dios, Dios se complace, Dios se alegra. Alegrarse el corazón de Dios cuando le decís a él, quiero que el arca venga a mi casa, quiero que tu presencia venga a mi casa. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y en Moisés
Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Aleluya. Qué hombre Moisés, con razón. Dice en el verso 11, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera su compañero. Y él volvió al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del campamento. Hay gente buscadora de presencia, hay gente buscadora de plata, hay gente buscadora de quedarle bien a todo el mundo, hay gente buscadora de posición, de puesto, de fama. Pero ¿a dónde están los buscadores de su presencia? Por eso empezamos cantando y adorando, diciéndole: yo te busco con fuego de mi corazón. ¿Quién está aquí siendo ministrado por el Espíritu Santo y diciéndole al Señor: yo te busco? Y vea qué hermoso, como ya vamos terminando, y dice, ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? ¿En qué, dice Moisés, se va a saber de que he hallado gracia? La única forma es que tú andes conmigo, y este pueblo. Si tu presencia va conmigo, yo sé que he hallado gracia. No es hallar gracia delante de Dios porque te hizo rico, no es hallar gracia delante de Dios porque te sanó, es hallar gracia delante de Dios que se demuestre porque eres un hombre, una mujer que camina con la presencia del Señor. Qué hermoso. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Entonces, vea qué hermoso. Moisés, él está diciendo: si yo he hallado gracia delante de ti, en esto vamos a anotarlo, en que tú irás conmigo y tú irás con el pueblo. Y dice el Señor: está bien, ya había dicho que no iba a ir, pero como tú me anhelas, voy a ir contigo, y como me estás pidiendo que vaya con el pueblo, también voy a ir contigo y también voy a ir con el pueblo y contigo. Pero Moisés no se conformaba solo con sentir la piel de chinita, nosotros decimos piel de gallina o escalofrío. Moisés anhelaba algo más. Entonces Moisés, verso 18, dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Oh, qué hombre más hambriento por la presencia de Dios. Y Dios le respondió, Dios no le dijo: ¿qué le pasa? Se está usando. No, es que a Dios le agrada cuando encuentra un hombre y una mujer que anhelan su presencia, que anhelan ver su gloria. Y Dios le respondió: yo haré pasar todo mi bien, o sea, toda mi gloria, delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más Dios: mas no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Es que la gloria en la que Dios vive es una gloria tan refulgente que tú no te podrías acercar. Como Rodrigo predicó el domingo, Rodrigo dijo: ¿qué pasa si un fósforo encendido se acerca a la gasolinera donde se regó la gasolina? Aquello es una explosión. Bueno, somos como fósforos encendidos tratando de entrar a un lugar de combustibles. No nos consumiría, no nos iría nada bien. Y dice: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo a Jehová:
He aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Dios se iba a ir a posar ahí al monte, y ahí en el monte había una hendidura. Ahí era un monte de roca, era una montaña de piedra. Y el Señor dijo que en esa peña Él ahí lo iba a poner. Dice, he aquí mi lugar. Dice, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en la hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Y después apartaré de ti mi mano y verán mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Oh, mi Dios, como cuando un hombre, una mujer anhelan la presencia de Dios, Dios está tan dispuesto a darle la presencia a quien la pide. Y termino con las palabras de Jesús que dice, las palabras de Jesús dicen, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Que el Señor añada bendición a tu vida. Yo espero que esta palabra te anime a traer la presencia de Dios. El domingo estaré con la continuación, ¿cómo traigo la presencia de Dios a mi vida? Será el tema que desarrollaremos el domingo. Que Dios bendiga.